El siguiente estudio es el estudio de microbiología. El propósito de este fue demostrar que los granos de soja inoculados con bacterias fijadoras de nitrógeno crecen adecuadamente sin el uso de costosos y ambientalmente perjudiciales fertilizantes sintetizados. A continuación encontramos la tabla de las variables que queremos estudiar, la comparación del peso en plantas inoculadas y sin inocular, tomando como muestra las 8 plantas para cada grupo. Como en el ejercicio anterior, construiremos una tabla de frecuencia, pero antes hay que agrupar los datos de esta variable en intervalos. Vamos a centrarnos en el grupo de las 8 plantas inoculadas con bacterias fijadoras de nitrógeno. N, en este caso, que es el número total de datos, es igual a 8. La K, que es el número de clases, es igual a 4,0. Redondeándola vamos a dejar la K en 4. El valor mínimo es igual a 1,03, el valor máximo es igual a 2,34 y el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, va a ser de 1,31. La C, que es la amplitud del intervalo, es igual al rango dividido el número de clases, la K. C es igual a 0,32, redondeándolo, C es igual a 0,5. Vamos a continuar con las medidas de tendencia central. La media aritmética o promedio. Como dijimos anteriormente, hay dos fórmulas matemáticas para hallarla. La fórmula matemática para datos no agrupados y la fórmula matemática para datos agrupados. Vamos a centrarnos en esta específicamente, ya que contamos con una tabla de frecuencia previamente construida. Vamos a reemplazar los datos de la fórmula matemática con los elementos de la tabla de frecuencia. Realizando las operaciones matemáticas, la media aritmética es igual a 1,6. La otra medida de tendencia central que vamos a hallar es la mediana. Aquí encontramos la fórmula matemática para hallar esta mediana. Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos de la fórmula matemática con los elementos que encontramos en la tabla de frecuencia. Para este caso, la mediana es igual a 1,6. A continuación, encontramos las medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a empezar por la varianza. Para ella encontramos dos fórmulas matemáticas, unas para datos no agrupados y otras para datos agrupados. Nos vamos a centrar en la fórmula matemática para datos agrupados, ya que contamos con una tabla de frecuencia previamente elaborada. Vamos a reemplazar los datos de la fórmula matemática con los elementos que encontramos en la tabla de frecuencia. En este caso, S2, que es igual a la varianza, sería 0,2. La otra medida de dispersión o variabilidad es la desviación estándar. S es igual a la raíz cuadrada de la varianza. S, que es la desviación estándar, es igual a 0,46. Con esta última medida vamos a cerrar el grupo de estadísticos descriptivos de plantas inoculadas. El coeficiente de variación, que es otra medida de dispersión, es igual a la desviación estándar dividida la media. El coeficiente de variación es igual a 0,28. El segundo grupo corresponde a las 8 plantas sin inocular. Agrupamos los datos de esta variable en intervalos para posteriormente construir nuestra tabla de frecuencia. En este caso, n, que es igual al número de datos, es 8. K, que es el número de clases, es igual a 4,0, redondeándola es igual a 4. El valor mínimo es igual a 0,49, el valor máximo es igual a 2,1, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el rango equivale a 1,62. La amplitud del intervalo es igual a C. C, la fórmula para hallar C es el rango dividido
el número de clases, en este caso es 0,4. Redondeando la C nos da 0,5. A continuación vamos a hallar las medidas de tendencia central para este grupo de 8 plantas sin inocular. Empezaremos con la media aritmética o promedio. Para esta medida tenemos dos fórmulas matemáticas, una fórmula para datos no agrupados y una fórmula para datos agrupados. Nos vamos a centrar en la fórmula de datos agrupados, ya que contamos con nuestra tabla de frecuencia. Vamos a reemplazar la fórmula matemática con los elementos que encontramos en nuestra tabla de frecuencia y realizando las operaciones matemáticas, la media aritmética va a ser igual a 1,17. La mediana es otra medida de tendencia central. Aquí encontramos la fórmula matemática para hallarla. Lo que realizamos fue reemplazar los datos de la fórmula matemática con los elementos que contiene nuestra tabla de frecuencia. En este caso, la mediana es igual a 1,1. Ahora vamos a hallar las medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a comenzar con la varianza. Para hallar la varianza podemos tener dos fórmulas matemáticas, una para datos no agrupados y otra para datos agrupados. Como ya dijimos anteriormente, vamos a centrarnos en los datos agrupados porque contamos con nuestra tabla de frecuencia. S2 en este caso va a ser igual a 0,19. Otra medida de dispersión o variabilidad es la desviación estándar. S, que es la desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, S es igual a 0,44. El coeficiente de variación lo vamos a hallar dividiendo la desviación estándar con la media. En este caso, el coeficiente de variación es igual a 0,37. A continuación, queremos representar por medio de una gráfica el peso de las plantas inoculadas versus las plantas sin inocular. Lo realizamos por medio de barras agrupadas, donde se ve en color rojo, donde se representan el peso de las plantas inoculadas con bacterias fijadoras de nitrógeno, y en color verde encontramos las barras de los pesos de las plantas sin inocular con bacterias fijadoras de nitrógeno. En conclusión, podríamos decir que las plantas necesitan nitrógeno para fabricar proteínas vitales y aminoácidos, y las bacterias fijadoras de nitrógeno tendrían más de estas sustancias disponibles para las plantas, aumentando así su tamaño y rendimiento. Las cosas complejas y estadísticamente improbables son por naturaleza más difíciles de explicar que las cosas simples y estadísticamente probables. Richard Dawkins.